cuando el caballo esté levantado sobre las patas traseras, esté rampante. Ese es un caballo rampante, como son caballos rampantes esos dos caballos que están allí enfrente. ¿Y cuándo los caballos se ponen rampantes sobre las patas uno frente a otro habitualmente? Pues en el celo. Luego el tema es el caballo, el tema son los caballos, pero el tema son los caballos en celo. ¿Y por qué encontramos tantas alusiones al celo, los bisontes machos y hembras, la cierva preñada, o con la tripa hinchada para ser científico y objetivo y positivista? Es una impertinencia cordial con la que nos han dedicado esta mañana. La idea trascendente de todas esas alusiones a la fecundidad no puede ser otra que la fecundidad. La fecundidad es una de las ideas más trascendentes. Todos los animales por mandato genético tienden a reproducirse y nosotros no por mandato genético, por mandato cultural, incluso por mandato divino. Creced y multiplicaos. ¿Ha habido algo más importante para nuestra especie desde que existimos hasta que Dios nos lo ordenó que el reproducirnos, que la fecundidad? Ese pudo ser uno de los temas, o ese es uno de los temas que está presente en el techo de Altamira y uno de los temas a los que sirvió el arte, pues acompañando la idea importante y de trascendente que la reproducción y la fertilidad debía tener. Esto además se puede unir con el hecho de que los hombres no sabían cuál era su papel en la reproducción de la especie hasta finales de los tiempos magdalenienses, hasta hace 12.000 años. Si admitimos eso, como admiten algunos estudiosos, podemos entender por qué el arte de las cavernas, las esculturas, está protagonizado por mujeres y no por hombres durante la mayor parte de los milenios que duran, ¿no? Es decir, podemos saber algo de para lo que pudo servir el arte. Pero luego hay otra cuestión, hemos visto esa máscara que está allí en ese bulto de la roca, si es que estaba allí, solo 3 trazos y ya todo el mundo ve lo que era evidente para uno, se hizo aparente para todos, o ese ciervo que estaba allí, ¿no? Y lo que fue evidente para alguien, especialmente dotado sin duda, fue, gracias a él, apareció ante todo el que pasara por allí. O en la cueva de Alcherri, donde ese pajarito que estaba allí, es que vamos, solo había que señalar el ojo para que todos nos diéramos cuenta que allí había un pajarito. O ese señor que encuentras en la cueva de Masdacil cuando después de haber entrado por una galería y te diriges por otra a la salida, y cuando vas a girar está allí enfrente y está mirando hacia la salida. Bueno, sin duda hay una realidad aparente, la que aparece ante nosotros, y hay otras realidades que sabemos que existen. Cerramos los ojos, las vemos cuando pensamos, cuando soñamos. Sabemos que están ahí porque se manifiestan. Sabemos que hay otras realidades. Sabemos que ahora puede estar lloviendo ahí fuera porque está queriendo llover. Bueno, los meteorólogos hablan de la evapotranspiración del agua y no sé qué, y las nubes y las corrientes de convección y tal, pero llueve cuando quiere llover. De hecho, a mí me han apartado la lluvia. Le han dicho a la lluvia que se apartara y la lluvia venía así y se apartó. El meteorólogo explicará que la barranca que había allí estableció una diferencia de presión y una sutil corriente de aire que hizo que las nubes se desplazaran al llegar a ese punto, ¿no? Pero lo que vi es que me apartaron la lluvia, que la lluvia se apartó porque alguien le pidió a la lluvia que se apartara. Y la lluvia, si no se hubiera querido apartar, no se hubiera apartado. Es decir, como decía Lucero en algún momento, tenemos que entender que en el arte de las cavernas la relación del hombre con la naturaleza es una relación entre iguales. Y que igual que nosotros, los habitantes de la naturaleza se manifiestan como nosotros con entendimiento, con voluntad, con afectos, y por lo tanto hay que dialogar con ellos. Seguro que había personas que sabían dialogar mejor, siempre hay intermediarios o consultores, ¿no? Aparecen aunque no los llames, ¿no? Un lugar recurrente, sí, porque encontramos una gran acumulación a través del espacio, ¿no?
Ese es el modelo, ¿no? Altamira fue un lugar recurrente de expresión plástica simbólica, de creación plástica simbólica, utilizado por distintos grupos humanos en ocupaciones intensas y de larga duración. Pero claro, cuando pensamos en 20.000 años, en un metro de estratigrafía, en 14 capas, en el número mínimo de ciervos, que son 10 o 12, dices, bueno, el modelo es que fue un lugar recurrente. La realidad es que alguna vez algún grupo estuvo alguna temporada en Altamira a lo largo de durante 30.000 años. Bueno, hubo una continuidad, hubo en el espacio, hubo una continuidad cultural, hubo una memoria del lugar que se transmitió de un grupo a otro, hubo una casualidad. Bueno, no lo sabemos, pero a veces hubo respeto absoluto a lo anterior, a veces incorporación de lo anterior, a veces superposición a lo anterior. Todo eso ocurrió en Altamira durante miles de años. Alguna vez durante miles de años. Y sin duda, si leemos a los clásicos, que yo siempre recomiendo volverlos a leer, yo los leí y los tengo en la mesa, a Durkheim y a Weber, que hicieron las mejores síntesis sobre los orígenes de lo que ahora llamamos religión, y hablaron del animismo, y a otros antropólogos actuales, veremos o leemos Arqueología de la Identidad de Almudena Hernández, veremos cuál puede ser la analogía que podemos establecer para entender la relación de aquellos cazadores-recolectores de las cuevas de Europa con las figuras que pintaban, porque allí lo que tenemos es un caballo al que luego alguien dibuja un cuerno, un ojo, y por allí vemos unos trazos negros, y por allí abajo para aprovechar ese bulto, y un bisonte que se nos ha borrado, pero es que entre ese caballo y ese bisonte alguien grabó allí esa cierva que veis allí. Los que estéis más cerca la veréis, las orejitas, la cabecita. Es decir, esa acumulación que se produce en los 150 metros cuadrados del techo se produce también en ese punto en concreto. Yo debería estar acabando, sin duda. Bueno, podemos entender el arte rupestre del Paleolítico, porque yo he estado oyendo hablar estos días de cosas muy distintas, y con referencias muy distintas. Podemos entender el arte rupestre paleolítico como el residuo fósil del pensamiento filosófico de comunidades que no eran cazadores-recolectores, no, eran reidores, broncadores, amadores, jugadores, pendencieros, andantes, vagos, maleantes, que se alimentaban de lo que cazaban y recolectaban, cuyas ideas importantes o trascendentes, algunas al menos, debían ir asociadas a la realización de esas figuras. Por lo tanto, podemos entender el arte como la expresión del conocimiento emocional frente al conocimiento racional o científico, entendiendo el conocimiento como la comprensión de un fenómeno universal, o general al menos, la compresión de ese fenómeno, E igual a mc al cuadrado, es la compresión por excelencia, todos la hemos visto escrita, aunque no sepamos qué significa. ¿Y qué significa eso? ¿Y para qué sirve? Pues como el arte rupestre. Y la transmisión es el tercer valor del conocimiento, la tercera característica que debe tener todo conocimiento científico. Pues bien, el arte es una manera emotiva o emocional de conocimiento emotivo, porque requiere comprender algo, se puede comprimir en una imagen y esa imagen puede transmitir la idea en la que se ha basado. Está claro que cuando vemos el Guernica o el fusilamiento de Maximiliano, el fusilamiento de Torrijos en la Madrid, o los fusilamientos de Corea, o tantas escenas análogas, sabemos de qué están hablando. En los casos, si somos poco cultos respecto a intuiremos de qué nos están hablando, cuáles eran las ideas importantes que ayudan a representar la muerte de aquellas personas, la muerte de unos o el sacrificio de otros. Y habrá que tener las claves para saber exactamente si el 2 de mayo representa un asesinato o un sacrificio, o las dos cosas. Me refiero al 2 de mayo de Goya. Bien, el conocimiento lo que sirve es para ordenar la naturaleza.
La naturaleza que nos rodea y que se comporta caóticamente. Llueve cuando quiere, los salmones remontan el río de vez en cuando, hasta que alguien lo anota, lo observa y convierte a través del pensamiento recurrente en conocimiento lo que es solo una observación. Bueno, pues hasta que no tenemos acumulado el conocimiento, las observaciones suficientes, los salmones remontan el río cuando quieren, llueve cuando quiere y cazamos cuando podemos y jugamos siempre que podemos. Y la representación de esa naturaleza no es la de toda la naturaleza, sino la de algunos elementos singulares y de especial valor: ciervos, bisontes, caballos y cabras. Y esos signos y esos animales probablemente servirían para tranquilizar a esos grupos humanos y sentirse cómodos y bien ubicados en el mundo que les rodeaba, para ordenar el caos como el volcán que impone su presencia ordena el territorio y ordena la vida de esas personas. No sabemos si primero fueron muchas veces a por ocre y a por obsidiana y al final se dieron cuenta que había ya un volcán, o como había un volcán fueron a ver qué había y encontraron la obsidiana, el ocre, ¿no? Pero el caso es que al final el volcán ordenaba su vida y ordenaba su sociedad. Y eso daría lugar a explicaciones. Pues bien, antes de que nos atreviéramos a imponernos sobre el paisaje y nos manifestábamos en el paisaje que creábamos con la luz, creamos allí las imágenes que nos ayudaban a explicar y a entender las ideas y los pensamientos importantes. Hace 13.000 años la cueva se cerró y yo debería acabar aquí mi intervención, porque el resto os lo contaré de mil amores cuando vengáis al Museo de Altamira. Os enseñaré la neocueva, os diré cómo la hicimos, para qué sirve, os haré tirar con el atlal o con el propulsor, con lo que queráis. Os podréis hacer fuegos con un hombre de color blanco frotando palos y golpeando piedras. Podréis entrar con vuestros niños o con vuestros sobrinos en la museoteca y hacer uso de toda la oferta que allí hay para provocar el trabajo en común entre los adultos con los niños. Tenemos una biblioteca que podéis consultar, etcétera, etcétera. O sea que igual que yo he disfrutado mucho aquí, os espero en el Museo de Altamira para que disfrutéis allí también. Muchas gracias.